Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Mi nombre es Francisco Soldara y les doy la bienvenida al canal por si es que ustedes son nuevos visitando este canal de YouTube. En este nuevo video les hablaré de la pancreatitis aguda. Realmente va a ser un abordaje muy rápido del tema. Lo más importante y lo que más me interesa es que aprendamos a reconocer un cuadro de pancreatitis, sepamos qué estudios de laboratorio solicitar o qué estudios de imagen solicitar y cómo hacer finalmente pues el diagnóstico. Además les hablaré un poco de cómo es el tratamiento y el manejo pues de estos pacientes. Sin más, pues vamos a empezar hablando de qué es la pancreatitis aguda. Este es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, básicamente. En resumen, esta es la definición de esta entidad patológica. Y bueno, las etiologías son múltiples. Realmente podemos encontrar desde causas obstructivas, secundario a fármacos, por causas tóxicas, metabólicas, infecciosas también y atrogénicas, y también algunas que tienen un componente genético. Las más importantes sería poder recordar que la litiasis vesicular o colelitiasis es la principal causa etiológica de la pancreatitis aguda. En segundo lugar tendríamos el consumo excesivo de alcohol y finalmente y en tercer lugar por epidemiología podríamos mencionar la hipertrigliceridemia, que esta debe de ser mayor a 1000 triglicéridos. O sea, estamos hablando de que es un paciente que está muy descontrolado metabólicamente o que también ahí podría tener alguna otra enfermedad hereditaria o genética que le condicione a tener los triglicéridos muy elevados. Pero bueno, también podemos mencionar algunos otros. Dentro de la etiología obstructiva siempre pues hay que descartar tumores propios del páncreas, algunas disfunciones del esfínter de Oddi, algunas otras como pues en medicamentos. Por eso es importante siempre interrogar a nuestro paciente si consume algún medicamento, ya que por ejemplo el ácido valproico, la aciatropina, bloqueantes de canales de calcio, diclofenaco, yecas, metronidazol son algunos de los causantes de pancreatitis aguda. Dentro de las causas infecciosas pues tenemos hepatitis B, citomegalovirus, VIH, varicela zoster, salmonela, toxoplasma, entre otros. Importante también interrogar en quirúrgicos a nuestro paciente, saber si tiene el antecedente de una CEPRE. Esto es importante porque esta sería una causa iatrogénica de pancreatitis aguda. Entonces es importante también ahí en los antecedentes personales patológicos preguntar acerca de procedimientos quirúrgicos recientes. Y finalmente la genética, que podemos mencionar aquí la pancreatitis hereditaria o algunas otras como es la alteración de el gen CFTR, que es pues básicamente el gen también causante de la fibrosis quística, que es el gen del canal de conductancia transmembrana. Entonces, pues, por ejemplo, en esa patología sabemos que todas las secreciones que se producen en el organismo pues son sumamente espesas y por tanto pues también podría ser la causa de una pancreatitis aguda. En cuanto al cuadro clínico, pues va a ser un paciente que se va a presentar con nosotros con mucho dolor. De hecho, la pancreatitis aguda es una de las causas de abdomen agudo. Por tanto, va a ser un paciente que va a localizar su dolor principalmente en epigastrio o en hipocondrio, y que por eso es importante también hacer el diagnóstico diferencial con, con colecistitis agudizada, con coledocolitiasis, entre otras entidades patológicas que pues nos dan un abdomen agudo. Pero bueno, el paciente principalmente aquí en pancreatitis va a referir el dolor en epigastrio o hipocondrio derecho. Y muy importante, se va a irradiar. Y la literatura menciona que este dolor es característico que se irradie en forma de cinturón o hemicinturón. Esto hacia los flancos o a la espalda. El paciente va a presentar náuseas, vómito, puede presentar ictericia de tegumentos o mucosas. Muy importante revisarle los ojitos al paciente para ver si tiene ictericia conjuntival. Muy importante también pues a la inspección verificar su piel, sus manos, su carita, a ver si tiene tinte ictérico. O bueno, esto principalmente porque pues, puede presentar también los síntomas de colangitis. Esto pensando en lo que ya mencioné al inicio del video,
la coledocolitiasis o la colelitiasis como principal causa de pancreatitis aguda. Entonces, si hay una piedrita ahí obstruyendo, pues tendremos un patrón obstructivo, y que es muy importante también que sepamos que en los laboratorios pues esperaríamos ver las bilirrubinas totales elevadas. Esto a expensas de la bilirrubina directa, muy importante. Esto es muy característico y es muy importante que lo sepas identificar, el patrón colestásico. Otra cosa que debes de saber en cuanto al cuadro clínico son los signos de pancreatitis, que se suelen presentar hasta en el 3% de los pacientes y que aparecen después de 48 a 72 horas de que inicia la pancreatitis como tal. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, podemos mencionar el signo de Gray-Turner, que básicamente hace referencia a equimosis en la pared lateral del abdomen, o se hace en flancos. El signo de Collen, que hace referencia a equimosis alrededor de la pared abdominal, o sea, este es periumbilical. Y finalmente el signo de Fox, que es o hace referencia básicamente a la aparición de equimosis, pero en esta ocasión en la parte inferior del ligamento inguinal, o sea, en las ingles. Entonces debes de recordar que Gray-Turner se presenta en flancos, Collen alrededor del ombligo, o sea, periumbilical, y finalmente Fox, que se presenta en la cara inferior del ligamento inguinal, o sea, de forma inguinal. Estos son signos que debes de recordar. Ahora bien, en cuanto a la exploración física, algo que debes de saber de memoria son los puntos pancreáticos. Yo aquí no te los voy a explicar porque, pues, como te mencionaba al inicio, este es el objetivo de esta clase, pues es realmente hacer un abordaje rápido, una revisión rápida del tema. Te dejo la imagen en esta presentación para que tú la revises. De igual forma puedes encontrar estos flyers en mis páginas oficiales, tanto en Instagram como en Threads, y pues también en algunas otras plataformas. Pero bueno, principalmente en esas puedes descargar estas imágenes que pues te son muy útiles para tu día a día, los pases de visita, que lo tengas ahí a la mano y que lo pongas en práctica, ¿no? Que pacientes que presenten dolor abdominal de las características que ya hablamos, pues le hagas estos puntos pancreáticos de forma intencionada para confirmar o descartar, o bueno, para aumentar tu sospecha diagnóstica de pancreatitis. Los principales y los que más preguntan los profesores pues es de Gardins, Orlowski y Prioni, pero pues también está el de Mayet-Goy. Entonces debes de saberte estos 4 por lo menos. Hay más, pero pues lo importante es que sepas es que debemos de valorar todas las porciones del páncreas, tanto la cabeza como el cuerpo como la cola. Entonces, pues estos puntos pancreáticos nos permiten valorar dichas porciones del páncreas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué es por lo que quise hacer este video? Pues bueno, estos criterios diagnósticos son de acuerdo al American College of Gastroenterology Guinness y nos hablan de cómo es el abordaje y el manejo de la pancreatitis. Ellos nos refieren que con 2 de los siguientes 3 criterios podemos hacer el diagnóstico. Punto número 1, y que es indispensable, el dolor abdominal típico. Punto número 2, marcadores bioquímicos o elevación básicamente de las enzimas pancreáticas por laboratorio, ya sea la amilasa o ya sea la lipasa. Esto por 3 veces el límite superior normal que nos marque nuestro laboratorio. Por ejemplo, en el hospital en el que yo me encuentro, la amilasa y la lipasa más o menos por ahí varían entre 40, 50, 60 el valor límite superior normal. Entonces, si nosotros sospechamos de pancreatitis en nuestro paciente, este valor debería estar triplicado. Entonces, si por ejemplo el valor límite superior de mi hospital es de 60, por ejemplo, pues esperaríamos encontrar la amilasa o la lipasa hasta 3 veces más de este límite superior. Esto es importante. Ahora bien, entre la amilasa y la lipasa, ¿qué enzima es más sensible? Esto, de acuerdo a la literatura, la más sensible y la más importante y la que tiene mayor sensibilidad y especificidad es la lipasa. Y esto es debido a que se eleva en casi todas las etiologías, en cuanto a que la amilasa no se eleva en todas las etiologías, más aparte la duración en la que se encuentra elevada o la vida media de la enzima pancreática de la lipasa es mayor que la de la amilasa, por eso es más sensible y específica para pancreatitis. Y bueno, el tercer y último criterio que podríamos encontrar en nuestro paciente son hallazgos característicos en imágenes, o sea, llámese en ultrasonido,
llámese en tomografía o llámese en resonancia magnética. Si encontramos el páncreas inflamado con colecciones, con líquido peripancreático, etcétera, pues bueno, esto nos hace o nos ayuda o nos orienta a hacer el diagnóstico de pancreatitis. Y pues no tenemos que tener a los 3 criterios presentes, bastan 2 criterios para poder hacer el diagnóstico. Finalmente, bueno, y una recomendación de esta guía es que no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos en pacientes con pancreatitis aguda grave. Entonces, ¿qué estudios de laboratorio le debemos de solicitar a nuestro paciente? Si tú eres interno y pues estás rotando por el servicio de urgencias y llega un paciente con mucho dolor abdominal, que tú sospeches de un abdomen agudo y que las características de este dolor sea como ya mencionamos, lo más importante es que le solicites biometría hemática, química sanguínea, perfil, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, gasometría arterial o venosa y que le solicites las enzimas pancreáticas. Además, puedes solicitar de una vez procalcitonina y PCR. Y finalmente un perfil de lípidos. Si tú ves a un paciente que está pasadito de peso, que tiene diabetes, que se ve que tiene enfermedades metabólicas, que tiene síndrome metabólico, pues bueno, sería importante que también le solicites su perfil de lípidos si sospechas de que la etiología pudiera ser hipertrigliceridemia. Y bueno, pues también electrolitos séricos, muy importante porque el calcio se ve afectado frecuentemente en la pancreatitis aguda y que forma parte de la fisiopatología. Entonces, pues la biometría hemática, pues lo que más nos interesaría sería conocer lo que son los leucocitos y conocer el hematocrito. ¿Por qué? Porque más adelante veremos unas escalas que valoran si existe un descenso del hematocrito, existe mayor gravedad en ese paciente. Entonces, por eso es importante la biometría. La química sanguínea, pues de ahí podemos rescatar lo que es la función renal, nos importa la creatinina, nos importa la glucosa, que también es valorada en algunas de las escalas que veremos más adelante. Lo que ya hablamos, las pruebas de función hepática, muy importante las bilirrubinas, muy importante las transaminasas y muy importante identificar si existe patrón colestásico. Tiempos de coagulación, ¿por qué? Pues pensando en que pudiera ser la causa del abdomen agudo de resolución quirúrgica, muy importante. La gasometría, pues para ver si nuestro paciente está acidótico y pues las enzimas pancreáticas para hacer el diagnóstico que ya vimos en la diapositiva anterior. Procalcitonina y PCR, pues porque también son importantes cuando sospechamos de que ya existe una sobreinfección. Y bueno, pues marcadores pronósticos, tenemos al BUN, también por eso es importante la química sanguínea, que de hecho el BUN también es valorado en las escalas que más adelante veremos. Gravedad PCR mayor a 150 miligramos litro al tercer día también es un marcador de mal pronóstico. Y pues como les mencionaba, la procalcitonina, cuando sospechemos de sobreinfección, este biomarcador se ve también elevado. Estudios de imagen que podemos solicitar, ya lo mencionaba con anterioridad, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. Y pues aquí les presento una tomografía de un paciente, el cual tiene una colección peripancreática. El páncreas se ve ligeramente aumentado de tamaño, que nos habla de que está inflamado, y se ve la colección peripancreática. Y pues la tomografía sí o sí la tenemos que solicitar para estadificar a nuestro paciente de acuerdo a los criterios de Baltasar, que más adelante les traigo una diapositiva con esos criterios para que también los conozcan. El tratamiento a grandes rasgos es la monitorización del paciente. Muy importante, tenemos que estarle tomando la presión arterial, cuantificación de líquidos, frecuencia cardíaca, temperatura, todo eso, signos vitales y cuidados generales de enfermería, sí o sí. Y bueno, los pilares del tratamiento de la pancreatitis, la fluidoterapia y la analgesia. Además de que pues va a ser un paciente que va a estar en cama con dolor, pues entonces anticoagulación profiláctica. Y bueno, el resolutivo en cuanto a la colelitiasis, pues sería pues quirúrgico, que lo indicado sería la CEPRE cuando la etiología sean piedras de la vesícula que viajaron por la vía biliar y que llegaron hasta páncreas.
la solución sería pues la CEPRE. Y bueno, aquí les tengo un algoritmo que básicamente nos habla de que si ya diagnosticamos a nuestro paciente con pancreatitis aguda, pues hagamos la clasificación de acuerdo a la gravedad de nuestro paciente. Y lo importante pues es la reanimación hídrica, que debe de ser de tipo conservadora, no debe de ser agresiva, debe de ser en base a la respuesta, en base a nuestro balance de líquidos y en base a mantener presiones perfusorias. Y la que nos recomiendan pues es la Ranger Lactato, y si no pues la Harman. Y bueno, pues entonces debe ser dirigida por metas, y ya mencioné la solución de elección. También es importante pues la analgesia. ¿Por qué? Porque es por lo que acude nuestro paciente con nosotros, por dolor. Y aquí lo recomendado pues es utilizar la escalera de la analgesia de la OMS, que pues básicamente te habla de una primera elección, una segunda elección o tercer escalón, y finalmente un cuarto escalón, que básicamente iniciamos con AINES. Luego podemos ya valorar el uso de opioides débiles, opioides fuertes, etcétera, ¿no? Y bueno, la alimentación es muy importante, y se recomienda, y la evidencia lo que respalda y apoya es el inicio temprano de la alimentación dentro de las primeras 72 horas. En la siguiente diapositiva tengo las diferentes modalidades. Lo ideal es que le iniciemos la alimentación a nuestro paciente de forma vía oral. Sin embargo, si esta no es posible, pues puede ser con sonda nasogástrica, o sea, alimentación enteral, o finalmente parenteral si no podemos ni por vía oral ni de forma con enteral. Sin embargo, la alimentación parenteral pues aumenta mortalidad en estos pacientes. Y entonces las diferentes modalidades es la sonda nasogástrica, que pues todos conocemos, y también puede ser la nasoyeyunal. Entonces aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Los pilares del tratamiento, la fluidoterapia, que ya mencionamos que Ranger Lactato es la de elección, si no, pues también se puede Harman, y que esta se puede iniciar en una infusión a una dosis calculada de 1.5 miligramos kilogramo hora, y que se le debe de agregar potasio, 40 miliequivalentes día si el paciente está en ayuno. Datos de hipovolemia, pues bueno, hipotensión, presiones arteriales medias hipoperfusorias, oliguria, que nuestro paciente pues no orine, ahí hay que revisar los criterios de cuánto es oliguria, cuánto es anuria, y si este es el caso, pues podemos dar bolos de solución calculada a 10 mililitros por kilogramo de peso de nuestro paciente en 30 minutos, y podemos valorar la respuesta. Muy importante no sobrecargar de líquidos a nuestro paciente, porque pues lo podemos encharcar, y esto pues es una reanimación agresiva. Y como habíamos mencionado, la reanimación o la fluidoterapia en pancreatitis aguda debe de ser de forma conservadora, porque si no pues nosotros le agregamos mayor riesgo a nuestro paciente de presentar insuficiencia cardíaca. Entonces pues esto de los líquidos debe de ser basado en la respuesta de nuestro paciente al volumen, y las metas debe de ser una presión arterial media mayor a 65, una diuresis mayor a 0.5 mililitros kilogramo hora, esto hay que estarlo recalculando cada turno, el llenado capilar menor a 3 segundos, un BUN menor a 25, una creatinina menor a 1.9 y un hematocrito menor a 44. Todas estas son metas que debes de recordar. En cuanto a la analgesia, pues ya mencionábamos que es de forma escalonada. Podemos hacer uso de opiáceos débiles, que así eran antes conocidos, no sé si actualmente se siga manejando ese término, pero bueno, como tramadol o morfina, o ya de plano escalar a una analgesia epidural dependiendo de nuestro paciente. Recordamos que pues el dolor es subjetivo, y los pacientes pueden referir más o menor dolor. Y lo de la nutrición, que ya mencionábamos que puede ser, o lo ideal es que sea de forma oral. Sin embargo, si no se puede, pues tenemos que considerar la administración enteral con una sonda nasogástrica o una yeyunal. Y finalmente, si de plano no podemos después de 4 a 7 días, pues tenemos que implementar la nutrición parenteral. Sin embargo, esta pues confiere mayor mortalidad. En cuanto al manejo específico, ya hablábamos que la CEPRE, si hay colangitis aguda, y la colecistectomía, esto pues para prevenir futuros cuadros. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que es la principal causa de pancreatitis, la formación de litos de la vesícula. Y bueno, aquí algunas otras cosas que pueden revisar ya con más calmita. Clasificaciones importantes, y la más importante diría yo, la clasificación de Atlanta, que nos ayuda a saber qué tan severo es el cuadro de pancreatitis que presenta nuestro paciente. Lo estadifica en pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda
moderadamente severa y finalmente la pancreatitis severa. ¿En qué se basa esta clasificación? Pues bueno, en la presencia o ausencia de fallas orgánicas, falla renal, falla respiratoria, falla cardíaca, falla etcétera, falla hematológica es lo que valora esta clasificación. Si nuestro paciente tiene, por ejemplo, lesión renal, pues bueno, entonces ya tiene una lesión a órgano y por tanto, pues de forma rápida podríamos saber qué tipo de pancreatitis presenta nuestro paciente. Entonces, en la leve no hay falla orgánica y también hay ausencia de complicaciones locales. En la moderadamente severa, pues ya hay una lesión a órgano y esta es menor a 48 horas. Finalmente, la severa, si la falla de dicho órgano perdura por más de 48 horas. Otra clasificación importante, la clasificación de Baltasar, que son criterios tomográficos para pancreatitis y que valora la presencia o ausencia de colecciones, valora el aumento en el tamaño del páncreas y que pues finalmente en base a los puntos que se obtengan de esta clasificación tomográfica podemos hablar de una severidad baja, media o alta de pancreatitis. Otra clasificación importante que predice gravedad, BISAP, y que esta es la más preguntada porque es fácil de recordar los criterios. BISAP hace referencia a la B de Boone, que mayor a 25, pues ya es un criterio de gravedad o de severidad. Alteraciones en el estado mental o en el sensorio de nuestro paciente, pues bueno, también es otro criterio de gravedad. Más de 2 criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que adelante tengo una diapositiva con estos criterios. Más de 2, pues también es un criterio de gravedad. Finalmente, si nuestro paciente presenta más de 60 años o tiene derrame pleural, pues todos estos 5 criterios son de gravedad. ¿Por qué? Porque pues nos hablan de que el paciente se puede complicar. Y si hay más de 3 de estos 5 criterios, hablamos de una pancreatitis severa y la verdad es que nuestro paciente tiene un pronóstico muy malo. Los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria, que a estas alturas pues realmente ya todo el mundo debería de conocer, que básicamente son los signos vitales y los leucocitos en cuanto a la biometría. Frecuencia cardíaca mayor a 90, o sea, taquicardia, ya sea también la temperatura corporal, que sea hipotermia o fiebre, también es otro criterio. La leucocitosis mayor a 12.000 o también leucocitos bajos menores a 4.000 son otro criterio. Y la frecuencia respiratoria mayor a 20, o sea, taquipnea o también la hipocapnia, que es CO2 menor a 32, son otro criterio. Si hay más de 2 criterios, pues tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria, y si tenemos más de 2 criterios del síndrome de respuesta inflamatoria, pues bueno, ya le sumo un punto a nuestra escala de BISAP, que es de predicción de gravedad, y que si tenemos más de 3 de BISAP, pues hablamos de una pancreatitis severa. Finalmente, también tenemos los criterios de Ranson, que también son importantes calcular cuando tenemos a nuestro paciente desde el ingreso, que básicamente lo sacamos con los laboratorios que les puse que debemos de solicitar: biometría, química, prueba de función hepática, electrolitos. ¿Por qué? Porque con esos podemos calcular nuestros criterios de Ranson, con la edad de nuestro paciente, los leucos de nuestro paciente, la glucosa de nuestro paciente, la LDH y la AST de nuestro paciente, podemos saber cuántos puntos de Ranson tiene nuestro paciente. Edad mayor a 55, leucocitos mayor a 16.000, glucosa mayor a 200, LDH mayor a 350 y AST mayor a 250, pues bueno, suman puntos en la escala de Ranson. Y esta se debe de valorar a las 48 horas. Lo que les mencionaba, el hematocrito, si hay un descenso mayor al 10%, pues este también es un criterio de gravedad. Aumento del BUN de más de 5 miligramos de cilitro a pesar de la fluidoterapia que ya aplicamos a nuestro paciente y que ya hablamos de ella. Calcio menor a 8, por lo que les mencionaba de que el calcio tiene un papel importante en la fisiopatología de la pancreatitis. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dentro del páncreas hay canales de calcio que estimulan la liberación de las enzimas pancreáticas y algunas otras cosas. Entonces ahí los invito a que lean más acerca de esta parte de la fisiopatología para que puedan entender por qué la hipocalcemia se presenta en pancreatitis y por qué, si hay hipocalcemia, pues promueve o hace que continúe como tal la enfermedad en el paciente, o es de mal pronóstico a final del día. ¿Por qué Ranson
en uno de sus criterios valora la hipocalcemia. Y bueno, también la presión de oxígeno y el déficit de base. Entonces, por eso es importante estar tomando gasometrías a nuestro paciente con, con pancreatitis. Y finalmente, el secuestro de líquidos que sea mayor a 6 litros también es importante y también lo valora Ranson. Espero que este video les haya gustado, que sea de mucha utilidad para su formación académica. Los invito a que se suscriban al canal y les dejo mis demás redes sociales por si gustan irme a seguir también en dichas redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Threads. Entonces, si desean descargar los flyers que utilicé en esta presentación, pues pueden irlos a encontrar en esas redes sociales. Sin más por este video, hasta el próximo.